recenti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Bueno, así con esa hermosa canción que seguramente la conocen, que es Bella Ciao, es una canción partisana, antifascista, eh, que ha trascendido los años y sobre todo se popularizó con la serie de La Casa de Papel. Abro con ese tema, una de las pensadoras tal vez más interesantes en cuestión de algunos conceptos, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt es, antes que nada, una mujer sobreviviente no solo al holocausto nazi, diríamos, y a las distintas facetas que el exterminio hacia el pueblo judío implicó en Alemania, en Polonia y en distintos países que el nazismo invadió en su momento, sino además Hannah Arendt es una gran intelectual de los años inmediatamente posteriores, y tal es así que es una persona que reflexiona a partir justamente de esa experiencia vital, ¿no? Y de lo que muchas veces quienes lo han llamado esa experiencia de vivir la vida y la muerte casi al mismo tiempo, como una constante digamos, una constante presencia de ambos, ¿no? Hay otros quienes también, y otras quienes también han han reflexionado a partir de esa experiencia, como Primo Levi, que también estuvo en los campos de concentración. Y a mí me gusta también traer a colación, obviamente, el poder de exterminio que tuvo la última dictadura militar en Argentina. Este es un libro que se llama Poder y Desaparición, de una también sobreviviente a la dictadura argentina, la última dictadura argentina, la dictadura cívico-militar, que es Pilar Calveiro, ¿sí? Y para unir a las dos puso este libro, que adentro tiene una cita de Hannah Arendt, que la voy a leer y después vamos a la explicación. El experimento de dominación total en los campos de concentración depende del aislamiento respecto del mundo de todos los demás, del mundo de los vivos en general. Este aislamiento explica la irrealidad peculiar y la falta de credibilidad que caracteriza a todos los relatos sobre los campos de concentración. Tales campos son la verdadera institución central del poder organizado totalitario. Cualquiera que hable o escriba acerca de los campos de concentración es considerado como un sospechoso. Y si quien habla ha regresado decididamente al mundo de los vivos, él mismo se siente asaltado por las dudas con respecto a su verdadera sinceridad, como si hubiese confundido una pesadilla con la realidad. Hannah Arendt utiliza en sus distintos escritos
algunos conceptos que son muy interesantes para pensar la ética. El primer gran concepto que Hannah Arendt acuña y que por el cual recibió muchas críticas y muchas, diríamos, el campo académico no la recibió muy bien cuando habló, es en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Adolf Eichmann es uno de los responsables de el exterminio judío, y al ser juzgado en Jerusalén, Hannah Arendt está presente en el juicio y Eichmann utiliza una serie de declaraciones, de palabras, que Hannah Arendt las traduce bajo el concepto de la banalidad del mal. ¿Cuál es el concepto de la banalidad del mal? Hannah Arendt lo que establece y lo que reflexiona va muy en contra de lo que se pensaba en esos momentos en torno a el nazismo. Se pensaba que el nazismo era como una especie de resultado de gente trastornada, con un gran... incluso la psicología había tratado de explicar la psiquis de Hitler, de Eichmann, de Joseph Mengele, etc. ¿Qué es lo que traduce Hannah Arendt? Dice, en realidad, Eichmann no es un monstruo. Su maldad no es menor a la de cualquier otra persona que anda dando vueltas en la calle. Su falta de empatía no es distinta a la de cualquier otra persona. La única diferencia, dice Hannah Arendt, entre Eichmann y otras personas es que Eichmann lo hizo. Por lo tanto, dice Hannah Arendt, obviamente no es inocente de sus actos y debe ser, como corresponde, juzgado y sentenciado en función de sus crímenes. Pero lo que Hannah Arendt intenta establecer es la idea de que esa banalidad del mal subyace en cada persona, o por lo menos subyace en la sociedad que Eichmann y Hitler representaban. Eichmann y Hitler ganan las elecciones en Alemania, por ejemplo. Hitler no es que llega por un golpe de Estado, a través del ejército invadiendo las calles y cortando... No, Hitler gana las elecciones, ¿no? Y en parte Hitler, Eichmann y Mengele y demás representan parte del espíritu social de Alemania y de Europa en esos años. Entonces, lo que a él le interesa establecer no es solamente que Eichmann es el resultante y Hitler es el resultante de un espíritu del momento, sino que además no es irrepetible. Es decir, esa maldad, entre comillas maldad, puede volver a encarnarse en un régimen totalitario como el nazismo o como el franquismo o como el fascismo italiano. Entonces, a Hannah Arendt le interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque va atado a otro gran concepto que Hannah Arendt establece, que es el de la libertad. Y Hannah Arendt dice que bajo el predominio del totalitarismo, las únicas personas que tienen libertad de actuar son justamente aquellas que oprimen al resto. Por lo tanto, dice Hannah Arendt, Hitler, Eichmann y más tuvieron incluso mayores libertades que el resto. Es decir, fueron los que libremente eligieron y los que, digamos, y el resto de la población se vio sometida a un totalitarismo. Eso no significa que el resto de la población sea inocente, ¿no? Sino que hay ahí un conceder, dice Hannah Arendt, que explica esta banalidad del mal. Un mal que no era ajeno, ¿sí?, al resto de la sociedad alemana de esos años. Entonces, ese concepto de banalidad del mal como una maldad común y no extraordinaria le saca la figura de monstruos a Hitler, a Eichmann, a Videla y demás, ¿no? Cuando en la dictadura argentina también estuvo muy presente esto, ¿no? La teoría de los dos demonios, por ejemplo, ¿no? Son dos demonios que se cernieron sobre la pobre sociedad argentina. No es así, ¿sí?
tampoco eran dos demonios, pero bueno. Entonces, tampoco es que Videla no era un monstruo, era una persona salida de acá, criada en esta sociedad, educada en las instituciones, aprobada socialmente como la iglesia, el ejército, los distintos colegios, etcétera. Es decir, lo que Hannah Arendt intenta establecer, y es lo que quiere imponer sobre la mesa, no es que el horror del nazismo sea, porque ahora es desaprobado y condenado en un juicio, no va a volver a suceder. De hecho, volvió a suceder tiempo después. Volvió a suceder en Ruanda, sucedió en América Latina, volvió a suceder. Por lo tanto, lo más interesante, diríamos, de ese concepto, me parece a mí, no es tanto sacarle la monstruosidad a personajes como Hitler, Weizmann o Videla, para el caso nuestro, sino ponerla dentro de la sociedad y decir, hay gérmenes de ahí. Hay una película que yo la recomiendo mucho, donde trabaja David Carradine, el de Kung Fu, el de Kill Bill, el Bill de Kill Bill. Esa película se llama El huevo de la serpiente. Yo la recomiendo mucho, si pueden en algún momento verla, conseguirla y verla, es maravilloso. Entonces, gran concepto, primero el de la banalidad del mal. Porque además, Hannah Arendt le permite atar ahí otro concepto que es el concepto de la libertad y la política. ¿Sí? Que corto y lo vemos en la segunda parte del video.